Vamos aquí a grabar. Perfecto. Entonces, vamos a hacer primero que nada, bueno, la presentación que siempre hacemos desde el inicio, un poco la modalidad del curso, ¿no es cierto? Vamos mostrando contexto, enseñando teoría. Al final de la clase, hoy día más o menos a las 3:15, hay unos ejercicios prácticos y al final hay una encuesta para poder mejorar para la próxima clase y que vamos a seguir siempre enseñando mejor y entregando mejores contenidos. Ya, la idea es que si tienen dudas, siempre pregunten. El curso no alcanza, es muy cortito para cubrirlo todo, pero si no, ya para la vida siempre Google y ChatGPT apañan un montón. Entonces, la temática hoy en día es una de las más importantes, es harta teoría, pero tampoco es nada del otro mundo, ¿ya? Que se llama Calculando Measures con DAX. DAX, dando un poco el spoiler, son las típicas fórmulas del Excel, solo que en Power BI sí tienen nombre. Y aquí se llaman DAX. Y tienen una ciencia, tienen una estructura que ahora la vamos a ver. Entonces, DAX en Power BI. Em, ya, entonces, el resumen corto es que DAX viene de Data Analysis Expressions y son las fórmulas que se ocupan en Power BI. Es lo equiparable a lo que actualmente tiene Excel. Ya, entonces, al igual que en Excel, con esto podemos construir las funciones que quedan directamente asociados al modelo de datos. Si se acuerdan, en la semana pasada, cuando importábamos data, automáticamente se generaban cuadraditos del modelo de data. Entonces, ¿qué pasa si con un DAX hago una nueva columna? Eso se va a agregar automáticamente, está todo conectado. Aquí ustedes la hacen y saben que la data va a estar disponible en todos los lados en que debería estar disponible. Y con esto nosotros podemos crear columnas o crear medidas o measures en inglés, que eso es para agregación, que es un poco lo que vamos a ver más adelante, pero de nuevo, spoiler rápido, una de las cosas importantes de Power BI es que todo lo que tú hagas siempre hay que pensarlo en columnas. Ya cuando tú quieras sumar uno, no es que le puedas sumar uno a un valor, sino que le tienes que sumar a toda una columna. Si es que quieres multiplicar o hacer o quitarle un guión a algo, es toda la columna. Ya no es como pensar en celdas como en Excel. No es como, y arrastro y este se multiplica con este. No, aquí tú haces un DAX y eso se hace para toda una columna. Y una medida es para todo lo que tenga que ver con unitario, ¿ya? O sea, por ejemplo, no es que no se puedan calcular el promedio de algo, ¿ya? Pero siempre pensándolo en columna. Entonces, lo que hace una medida es, agarras una columna y le aplicas una función, por ejemplo, no sé, la suma de esa columna, el promedio de esa columna, la desviación de esa columna, y te lo suma y eso termina en un número para que al final lo puedas utilizar. Entonces, un poco también para contextualizar, si se acuerdan cuando nosotros ocupamos Power Query, también tenían sus formulitas y esas formulitas no son los mismos, no es lo mismo. La formulita del Power Query se llama MCode y la de DAX es como de todo lo demás en Power BI. Ya M está optimizado para la parte de base de datos de Power Query, además que va dejando historial y tiene su propia optimización que no vale la pena entenderlo. Y DAX es como todo lo que no está en el Power Query, ya que son las distintas capas que vamos viendo, tanto en los modelos de datos, en la parte que es visualización de tablas y en la parte del diseño de gráficos. Entonces, el DAX te permite crear columnas, ¿ya? Esto igual que en Excel. O sea, pensándolo, acuérdense que una de las cosas importantes que tienen que saber es que en Power BI siempre todo es por columna, ¿ya? Aquí o tú transformas una columna o agregas una columna. Esas son las dos grandes opciones. Entonces, DAX te permite crear columnas. Eh, Puedes tomar tablas enteras, puedes tomar solo una columna, puedes tomar dos, puedes tomar tres, como tú prefieras. Y lo que hace en el fondo esto es hay, hay una forma de mirarlo que cuando tú calculas, imagínate tú tienes una tabla de mil, de 1000 filas en Excel y tú le calculas una fórmula, lo que hace Excel es evaluar en cada columna qué es la fórmula que tú le estás pegando. ¿Ya? Entonces,
para que lo podamos ver, es si tengo una fila de claro, una columna con números y lo multiplico con 2, lo que hace Excel es 2 por el número, y abajo 2 por el número, y abajo 2 por el número, ¿ya? Pero ese 2 se repite según la cantidad de filas. En cambio, Power BI no es así. Aplica las cosas, podríamos decir que una pura vez, como ahora está todo pensado en columnas, el 2 ya sabe que a toda la fila le va a pegar 2, entonces no empieza a iterar en cada fila que va evaluando. Esa es una de las razones por la cual es mucho más rápido. Y una cosa importante que vamos a ver un ejemplo más adelante es que las columnas pueden entender contexto, ¿ya? ¿Esto qué es contexto? Contexto es un filtro general que tú le puedes ir aplicando a las cosas, ¿ya? Y ese filtro se hace con el modelo de datos que nosotros hablamos anteriormente. Entonces, por darte un ejemplo, imagínate tú quieres ver las ventas de productos y ya pones los productos y pones las ventas que se hicieron, pero ahora tú puedes poner una fecha, y la fecha, si tú la modificas, si tú pones que 2022, automáticamente todo lo que tú estás viendo se va a filtrar para el 2022. Si pones 2021, ahora automáticamente todo va a cambiarse para el 2021. Si en tu misma lista de productos presionas un producto, ahora se va a filtrar todo para ese producto. Eso es el contexto. Esos son los filtros generales que hacen que la información sea dinámica y que uno tiene que entender cuál es el contexto, qué es lo que se está filtrando para ver yo qué estoy mostrando, ¿ya? Y los measures es, bueno, como les decía, en Power BI siempre tienen que pensar todo en columnas. Los measures es para poder mostrar solamente lo que corresponde a un valor, ¿ya? O sea, piensen que aquí ustedes pueden resumir toda una columna en un valor para después mostrarlo. Por ejemplo, cantidad distintos de algo, el promedio de algo, la desviación de algo, la suma total de algo. Normalmente yo lo ocupaba mucho para cuando queríamos mostrar la evolución de las ventas, por ejemplo, y la gente le interesa siempre ver, tú entras a tu panel y lo primero que quieres ver es cuánto es la venta de ahora o de este mes, para que los números te calcen y un montón de cosas. Entonces ahí tú tenías un measure con un numerito en el fondo que puede tener su contexto y un montón de cosas, pero ahí está, un numerito, y eso es un measure. Los measures no son visibles en las columnas, ¿ya? Los measures son una opción que tú pones como crear medida y la creas, y la única forma de visualizarlo es agregándolo a al front, como a la parte de los grafiquitos, porque a nivel de Power BI solamente va a aparecer como una fórmula, solamente vas a poder ver lo que da cuando lo pones en el gráfico. Y los measures también tienen un contexto. Lo mismo que les decía antes, tú puedes calcular el promedio de las ventas, ya, y pongamos que es 1 millón de pesos. Pero si ahora selecciono 2021, se va a cambiar ese 1 millón de pesos a las ventas del 2021. Y si pongo, ahora selecciono un producto, van a ser las ventas del 2021 de ese producto. Y ahí va a aparecer ese numerito. Y esa es una de las gracias de Power BI, que siempre va ahí, están todos los gráficos conectados. Es como algo bueno y algo malo, porque a priori podéis llegar a cualquier resultado, pero igual la gente no hace más de 2 clics. Si le hacís tres, ya los matas. Entonces, los measures obviamente van a ser algo que van a ocupar un montón, ¿ya? Porque no solamente queremos ver como, al final queremos siempre ver las cosas resumidas en un número, la suma de algo, cuánta plata tengo en stock, eh, cuántos kilos estás moviendo en un camión, cuántas personas nuevas llegaron, etcétera. Y tienen dos tipos de measures, ¿ya? Está lo que se llama implicit measures y explicit measures. Los implicit son creados cuando tú arrastras un campo y lo seleccionas. O sea, por ejemplo, si yo tengo la cantidad de ventas, eso yo lo puedo seleccionar y lo arrastro al gráfico y le pongo, no, el mismo gráfico me pone las opciones. Quiero la suma, quiero el promedio, quiero un montón de cosas. Y perfecto, eso se puede hacer. O la otra opción es en una fórmula aparte, yo le pongo crear measures y, y ahí yo le pongo como quiero calcular el promedio de esto. Los dos van a dar exactamente el mismo resultado, pero
no se recomienda ocupar el implicit measures, que es como la parte rápida, fácil de traspasar y decir, ah, quiero la suma y eso. ¿Por qué? Porque cuando tú lo escribes como fórmula de Excel, por así decirlo, tienes muchas más opciones y con esas muchas más opciones vas a poder hacer muchas más cosas. Entonces, el implicit measure de por sí traten de omitirlo. ¿Por qué? Porque no queda limpio. Cuando tú lo escribes, cuando tú lo haces como fórmula, tú te aparece en un cuadradito todas las measures que vas haciendo y otras personas pueden ir, verlo y entenderlo. Puedes saber cuál es el contexto que tienen, porque, por ejemplo, a una misma measure tú le puedes poner un contexto en particular. Por ejemplo, quiero calcular eh, la suma de los productos que tienen tan relacionados con las bicicletas. No sé, y solamente para ese measure se puede aplicar ese filtro, ¿ya? Entonces después, si después existen como filtros generales, contextos generales y contextos particulares. Entonces cuando tú lo escribes como fórmula, puedes agregarles contextos particulares, lo cual lo hace mucho más potente. Y esto solo para que lo sepan, algo que yo no he ocupado, la verdad, pero quizá ahora con todo lo de Copilot y tenga más opciones y quizá ahora esté más choro o se vuelva más choro, es que existe algo que se llama Quick Measures, que te crea fórmulas de mucho más rápido, porque igual hay muchas que se repiten, que son más o menos intuitivas, y que puedes escribirlo como tipo prompt y te manda una cuestión de vuelta. Yo nunca lo he ocupado, esto es solamente para mostrar que existe y que quizá en algún momento se hace popular. Entonces, yendo a lo del contexto, esta parte es como súper vital para entender cómo va funcionando Power BI, ¿ya? Power BI, o sea, los contextos son, entre comillas, el filtro que va teniendo todo el, todo el gráfico o una misma medida, así muy puntual. Pero, como les decía, siempre está el contexto particular y está el contexto general. Yo puedo decir, yo aprieto, quiero que todo lo que se vea tenga el filtro de que me vea 2021 y todo se va a cambiar al año 2021, pero a lo mejor una medida, ¿no es cierto? Ya tenía el filtro de ver solo el 2020. Entonces ahí no te va a mostrar nada, te va a mostrar cero, porque estáis como aplicando dos filtros para dos lados y la cuestión no es así. Obviamente es un ejemplo en que se ocupa mal, pero normalmente se ocupa de otras maneras mucho mejores. Que normalmente se hace cuando en un mismo gráfico tú vas viendo secciones. Por ejemplo, en uno vais viendo solamente, no sé, algún tipo de cliente A, cliente B, cliente C. Entonces vais poniendo los gráficos y a los mismos gráficos les vais enchufando los contextos particulares, pero arriba tú lo vas moviendo en fecha y esa fecha tiene un contexto general. Y ahí vas a ir haciendo combinaciones más choras. Y una cosa importante, que es lo que quiero que entiendan de este gráfico, es cómo funciona Power BI en el contexto que va teniendo en este ejemplo. Acá, si nos vamos al primer ítem, botella de agua, se ordenaron 3.983 unidades, ¿no es cierto? Y así con el segundo, y así con el tercero, y así con el cuarto. Y lo que hace aquí Power BI es filtrar, digamos que tiene todas las órdenes que se hicieron y filtra por botellas de agua y hace esa venta. En el ítem 2 tiene todas las ventas, todas las órdenes y filtra por el ítem 2. Y así va sucesivamente. Y en el caso final, en el 15.587 son las órdenes totales. Y ese no tiene un filtro al lado, es la suma total. Y no necesariamente es la suma de arriba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo voy a explicar así. Imagínense, tienen una orden que se compraron dos productos. Si tú ves el producto uno, dice, hubo una orden. Si ves el producto 2, hubo una orden. Pero si ves el total, va a decir una orden. ¿Se entiende? Porque empieza a filtrar según el contexto que tú le pones. Y en este caso el contexto del producto, pero en una orden puede haber más de un producto. Y aquí tú estás viendo las órdenes por producto. Sé que suena enredado,
pero en el fondo tienen que ver que el contexto siempre corresponda y no necesariamente el de arriba va a estar relacionado con el de abajo, sino que se van aplicando filtros dependiendo del que está al lado. Aquí tenemos un ejemplo con mucho ejemplo de cómo podemos ir aplicando ya los contextos. Aquí, en el lado derecho, tenemos que todos los gráficos de esta pantalla sean o 2021 o 2022. Perfecto, es un contexto general. Aquí hay un gráfico de línea de tiempo y yo lo puedo ir moviendo para que me dé alguna fecha en particular dentro de estos 2 años, ¿no es cierto? Aquí aparece un measure, que es la cantidad de ganancia por cliente. Aquí aparece un measure, ¿no es cierto? Que es el cliente eh, que más ganancias generó dentro del año 2021 o 2022. Aquí un measure con la cantidad del total de revenue. Y así va todo como conjugándose entre sí. Entonces, si se fijan, cada uno tiene sus propios contextos, pero a la vez existen contextos generales que van cambiando todas las cosas. Entonces, ¿cómo se construye un DAX? ¿Cuál es el syntax de un DAX? Muy parecido a Excel, pero no exactamente igual. Primero se parte con un nombre. Si es un measure, puede tener espacio. Si es que no es un measure, o sea, está ahí trabajando con una tabla y le está agregando una columna, no pueden haber espacio. Esa es una de las diferencias más importantes, pero en verdad no tiene mucha ciencia. Igual te va a aparecer ahí como error, no puede haber espacio. Después, una función, en este caso del measure que tú quieres hacer, esa función siempre tiene que ser agregada. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir agregada? Que en el fondo estáis sumando muchas cosas o haciendo algo que tome muchas cosas para al final tomar un número final. Ya después voy a dar una lista de muchos ejemplos. Después aparece el nombre de la tabla o base de datos que tú estás referenciando y la columna final que tú estás referenciando. Esto igual Power BI tiene como un buen autocompletado. Basta, yo normalmente escribo la función y después escribo la columna que quiero referenciar y me aparecen todas las opciones y yo, clic, listo. Entonces, así es como se escribe, en este caso una measure, un DAX normal que no es measure, no tiene mucha diferencia, simplemente se le pone el nombre de la tabla, la columna y la operación que tú quieres ir haciendo. Entonces, aquí tenemos tablas de measure, o sea, aquí hay funciones de todo, ¿ya? Funciones de todo. Aquí los primeros son de agregación, y agregación, por lo tanto, son para measures, porque al final todo se convierte en uno. La suma, el promedio, el máximo, mínimo, dividir, contar filas, contar distintos. Y después ya tienes un montón de funciones distintos que son para hacer distintas cosas, digamos, dentro. Que, bueno, ustedes ya saben de Excel. No tiene mucha diferencia como if error, and, or, not switch, true, false, cosas de texto, de tablas, de todo. Aquí lo que ustedes tienen que aprender, que es lo difícil, es con respecto a los filtros. ¿Ya? Filtros es lo mismo que el contexto y sirve para ir aplicando o no distintos filtros o contextos a distintas cosas, ¿ya? El más importante, al final de todo eso lo que ustedes tienen que aprender, el más importante es el calculate. Más adelante lo vamos a ver en detalle, pero sabiendo ese, ya están al otro lado. Entonces, ¿cómo lo escribiríamos las sumas básicas? Bueno, ahí para contextualizarlo, máximo, suma, promedio, esto es para las sumas matemáticas. Lo mismo para los counts, queremos contar las columnas, los nombres de una columna, o contar los nombres distintos de una columna, o contar las filas de una tabla. Entonces,
aquí hay un ejercicio, no sé si alguien lo va a hacer, me escribe y dame un tiempo. Si es que no, podemos pasar a la solución directo para no perder el hilo. Yo recomiendo que puedan por lo menos intentarlo en Power BI y podemos revisarlo. Entonces dice, hola querido estudiante, necesito ciertas métricas para compartir con los stakeholders de nuestra organización y necesito que me ayudes con estos cálculos. Por ahora, podrías crear una medida para calcular el número total de clientes distintos y una segunda tabla para calcular la tasa de retorno, cantidad retornada, cantidad vendida. Gracias. Entonces, aquí, bueno, no lo puse, pero ocupen la tabla de ventas y con la tabla de ventas vean cómo construir este measure. Entonces, ahora voy a dar, Felipe, ¿sí? sí, que yo tenía una consulta un poco de antes, que en un momento dijiste que, por ejemplo, las funciones de agregación, esos son measures y habían opciones que no eran measure. ¿Cuáles no son measure, por ejemplo? Eso no me quedó muy claro. De acá. ¿Mm? Por ejemplo, si tú quieres poner, aquí yo puedo agregar una columna. Si es, si una columna, o sea, tú esto lo vas a evaluar sobre una columna de una tabla. Entonces yo puedo poner, si el sexo es masculino, poner, no sé, color azul. Y si es femenino, color rosado. Un pésimo estereotipo, pero dejémoslo así. Entonces ahí lo que estoy haciendo es ocupar un DAX para agregar una columna. No estoy llevándolo todo a un número. Cada vez que tú pienses, lo estoy llevando todo a un número, eso es un measure. Y para hacer un measure, tengo que ocupar funciones que me lleven todo un número, que son los de la primera parte, que son suma, promedio, máximo, mínimo, o dividir dos montos. A veces puedes calcular un measure, otro measure, y los dividí, y eso también te va a dar un measure final. Entonces, la primera agregación, agregar significa como juntar, llevarlo todo a un número. Esos sí o sí son para measures. Los otros queda como casi que a la... Tú podrías ocupar un if dentro de un measure, por ejemplo. Sumar si eh, es hombre, sumar si es mujer, y así va. Gracias. Ya, entonces voy a dar unos minutitos para que vean cómo crear la measure. Voy a dar unos 3 minutos.
Ya, voy a compartir pantalla un segundo de Power BI para que veamos rápidamente cómo un ejemplo corto de cómo haríamos el primero. Entonces, bueno, hay que importar la tabla de ventas, ¿no es cierto? Que la tenemos aquí. Y puede ser aquí mismo, que dice New Measure, o también puede aparecer en la parte de Report View. Aquí también aparece New Measure. Y aquí podemos crear la medida. Hay una buena práctica que es tener todas las medidas en una pura tabla. Entonces lo que yo hago aquí es crear nueva tabla, no le hago nada, o sea, como una tabla incompleta, pero después dentro de esta tabla yo voy creando las measures. Entonces a esta tabla New Measure, también puede ser clic secundario también, New Measure, y aquí yo lo voy escribiendo como en Excel. Entonces voy a poner cantidad distinta es igual a distinct count de, como les decía aquí, es súper, el autocompletado es súper bueno. Entonces, yo sé que es de los clientes que son distintos, que está acá. Customer Key del 2022. Esto muchas veces se sabe muy rápido porque uno va conociendo su dato. Por eso se va apreciando mucho el tiempo que una persona está en una empresa, porque ya sabes buscar muy rápido. Al principio tienes que aprender que esto, que esta cuestión, qué sé yo, y después ya es muy automático. Entonces, si aquí apretamos Enter, no se ve nada, porque aquí vive la measure, tiene una fórmula. Si lo queremos ver, en este caso es muy sencillo, lo podemos arrastrar y aparece. Esta es la cantidad de customer keys distintos que han tenido la venta. Ahora tienen que saber que este número, Power BI lo redondea. Entonces, si por ejemplo lo llevamos a otro formato, ahí te da un número más exacto, 3.502. Pero a grandes rasgos, esto con un decimal se puede estar listo. Y esto también se puede formatear. Por ejemplo, aquí la cantidad de decimales, las que tenga comas, si es porcentaje, etcétera. Ahí siempre va a depender el dato que ustedes quieran mostrar. Sí, vamos a volver a la presentación. Entonces, como les decía, crear una medida total customer para calcular el número distinto de clientes que hicieron alguna compra y una medida de return date para ver, para definir la proporción de la cantidad de vueltas según las vendidas. Entonces, así es como quedarían ambos. El primero es contar distinto de los clientes que compraron y en el segundo caso de evolución se hacen dos measures, una es de cantidad de vuelta y la otra es cantidad vendida y después se hace una división entre ambas. No sales es para un caso cuando si es que hay error, si es que el quantity sold es cero. Perfecto, entonces ahora vamos a ver un poco más de funciones importantes que hay que ver. Como les decía, aquí se abre un poco el nuevo el mundo porque existen relaciones, existen los contextos, y una es related. Related es cuando en la clase pasada nosotros vimos cómo hacer flechitas, ¿no es cierto? No, o sea, no flechitas, para modelar la base de datos, conectamos uno a N y así. Existe un DAX para hacerlo. Obviamente, no sé si es tan eficiente, pero o sea, por lo menos a mí me falló muchas veces. ¿Por qué? Porque como que igual medio se enreda, pero sepan que existe. Quizás yo no lo ocupé bien y ustedes lo van a ocupar mucho mejor. Sepan que existe. Entonces lo que hace es traer la columna relacionada como si ya existiera una relación sin que exista la relación lista. Calculate es la más importante que van a ocupar un montón de veces. ¿Esto qué hace? Es
ustedes pueden crear una medida o un DAX, lo que ustedes quieran, y le aplican filtros a ese DAX o a esa medida. ¿Ya? Eso lo van a ocupar un montón. em, y lo que hace aquí es forzar un contexto. O sea, no importa si es que estás viendo el 2022, 2023, 2000, qué sé yo, esta fórmula siempre va a primar, tiene como el poder de imponer su filtro. Entonces aquí puedo poner una cuestión cualquiera y filtro uno que solamente sea la ciudad igual México y que solamente sea el último año. Entonces aquí tenemos un ejemplo de Calculate en donde está la cantidad vendida, pero donde solamente filtramos por los productos que son de color rojo. Y ahí es el filtro. Entonces sepan que siempre vamos a ver siempre el contexto o el filtro que tenga los calculates se va a imponer. Ese es el que predomina sobre cualquier otro. Y eso es algo que quiero mostrarles en este caso. Para este filtro tienen que saber que el resultado de las ventas del producto color rojo es 4011. Y aquí en el ejemplo se agregó en una tabla y en todas da 4011. ¿Por qué? Porque dice, acuérdense que aquí lo que hace es, el contexto es ver con qué tú estás filtrando. Entonces dice cantidad de ventas con el producto color negro. Y llega acá, dice ya, vendí eso, pero cuando llega el filtro de Red Sales, dice, no, pues yo tengo aquí el filtro de color rojo y el de color rojo es 4011. Después llega acá, lo mismo, producto color no sé, multicolores, creo que era. Y llega acá y dice, no, pues yo tengo el color rojo y es el que voy a imponer. Entonces al final, si es que coincide el contexto, el del calculate siempre se va a imponer, ¿ya? Y eso es súper importante porque modifica el contexto en el que está. Es una herramienta poderosa, pero también puede hacer mucho enredo si es que no se ocupa bien. Y así como se pueden ocupar para filtrar, para agregar contexto, hay muchas que se pueden ocupar para quitar. Entonces, aquí tú puedes poner all table o all column y lo que te hace es traer la columna y ahí la tenéis como limpia. Y muchas veces lo que yo hago es, quiero aplicarle algo a una columna y le quiero quitar los contextos y después se los quito todo y ahí se lo aplico otra vez. A veces tú quieres aplicarle algún ejemplo, algún filtro puntual para alguna suma, algún calculate, algo de algo. Y también existe la función filter, en donde tú pones la tabla, la columna que quieres y la expresión con la cual lo quieres filtrar. Entonces, aquí lo importante que tienen que saber, si se fijan, esto es como muchas fórmulas, como Excel, al final no se puede enseñar todo en una clase de una hora. Esto es mucha práctica, esto es para que vean cómo se estructura, pero hay que entender bien cuándo agregar la columna y cuándo ocupar measure. Hay un error al principio que no se tiene muy claro cuál es cuál. De repente dice, oh, estoy agregando un DAX, pero no entiendo qué es esto y no entiendo qué es una measure. La measure es para cuando tú quieres llegar a calcular solamente el resultado final, un valor, existen funciones específicas para eso. Casi todo lo demás es measures, que en el cual tú puedes agregar o modificar columnas. Ocupar siempre explicit measure, en donde tú los vas escribiendo, ¿no es cierto? Y vas generando el historial, cosa que después cualquier persona tú puedes ir y verla, es mucho más fácil y es una buena práctica. Y también, como les decía, aquí tú puedes crear con DAX columnas en la parte de ver las tablas, pero siempre es mejor hacerlo en el Power Query. ¿Por qué? Porque Power Query, como tiene su M-code, su código distinto, es mucho más eficiente. Entonces, cuando tienen tablas de 200.000, 300.000, 1 millón de filas, es la diferencia entre que algo te cargue en 30 segundos o te cargue en 2. ¿Ya? O incluso, no sé, a mí me ha llegado que cuando empecé con todo esto, de repente tenía una tabla que se demoraba 1 minuto de repente en cargar y era como, ya, a ver, vamos a ver cómo la podemos optimizar. Entonces, esa sería la clase por hoy día.
Les voy a mandar la encuesta para saber, para ver